Buenos días, estamos aquí con la nueva iniciativa de Despertar con el doctor Moisés Mejía. Bienvenido a los que están entrando. Doctor, unas palabras de bienvenida para esta nueva iniciativa. No, muchísimas gracias, Víctor, y cada uno de ustedes que están aquí escuchando, conectados, captando los desafíos, sobre todo espirituales, primero, no solo emocionales o también humanos, materiales que todos tenemos, pero quiero saludarles, quiero agradecer al Señor por este privilegio de estar cerca de ustedes y compartir con ustedes la vida, la experiencia, el ministerio, pero también yo quiero orar por ustedes. Quiero orar que el Señor les esté guardando y quiero orar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y saludarles y animarles. Y será un tiempo muy bueno de compartir juntos, de interactuar. Gracias por sus preguntas, gracias por sus comentarios, gracias por sus reacciones y avanzaremos con esta iniciativa y esta mañana lo decimos de nuevo, despertar, despertando en la presencia del Señor, agradecidos por su misericordia, el amor de nuestro Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión que tenemos en el Espíritu Santo. Así es, doctor, despertar es la palabra que hemos escogido para este podcast, para este espacio. Y pues queremos eso para la iglesia, ese despertar continuo. Entonces, bueno, vamos a entrar a las preguntas que nos han hecho. Voy a leer siempre dos veces la pregunta y después esperamos su respuesta, doctor. Aquí va la primera pregunta. Estas preguntas las han hecho en Facebook y la primera dice así. Según la Biblia, el misionero se quedaba plantando la iglesia. Luego de un tiempo se iba a otro lugar. Y hoy, ¿por qué algunos dicen que son misioneros y más parecen turistas de país en país? La respuesta con sinceridad, la voy a repetir. Según la Biblia, el misionero se quedaba plantando la iglesia. Luego de un tiempo se iba a otro lugar. Y hoy, ¿por qué algunos dicen que son misioneros y más parecen turistas de país en país? Bueno, esto nos recuerda claramente la misión que Dios nos ha encomendado, la misión de llevar el Evangelio y predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como un estilo de vida. No es una actividad, un programa, una campaña, un folleto o solo la distribución de algo. Precisamente estamos hablando de establecer iglesias donde la iglesia aún no ha sido establecida, de llevar el evangelio, de predicar la palabra donde se necesita, donde todavía escasea. Y esa es la prioridad de un misionero pionero, un misionero que abre brecha. Su prioridad es plantar la iglesia de Jesucristo en esa tribu, en ese pueblo, en esa aldea, o traducir la Biblia, hacer acceso a la Biblia, la traducción y el uso de la Biblia donde la palabra aún no ha sido traducida o no se está usando como debe de usarse o no se está evangelizando con un evangelio integral. Así que estamos derribando los conceptos románticos de la misión. Estamos enfocándonos, como dice la palabra en Romanos 15:20. Me propuse a predicar el evangelio donde Cristo aún no ha sido predicado. Y ese es el enfoque, esa es la prioridad, esa es la definición, la determinación de un misionero que Dios lo llama, lo prepara, lo capacita, o una familia, o un equipo misional, o un esfuerzo misionero que está esforzándose para llevar el Evangelio a esos lugares. Y si Jesucristo lo hizo en 3 años con sus discípulos, con sus 12 discípulos, y luego se multiplica, ¿cuánto más nosotros tenemos que prepararnos? Hoy en día, el establecer una iglesia promedio, pues algunas veces tarda 5, 10, hasta 15 años, porque hay que establecerse, aprender el idioma, adaptarse, trabajar con locales y esperar desarrollar líderes autóctonos que se multiplican dentro de la iglesia donde ellos están. Así que eso implica esfuerzo, sacrificio, paciencia, llamado y sobre todo una capacitación integral que el obrero ha recibido a través de sus años y lleva herramientas, lleva recursos que le sirven para ese ministerio de establecer la iglesia
local en ese lugar. Excelente, doctor. Gracias por la respuesta. Siempre voy a resaltar algunas cosas, especialmente versículos, para que todos puedan apuntarlo. Romanos 15:20 fue un versículo que mencionó y ese énfasis en los líderes fuertes, en ese discipulado fuerte que debe de tenerse, ¿verdad? Bueno, muy bien. Siguiendo con las preguntas, vamos con otra pregunta que se hizo en Facebook y dice así: ¿qué indicadores permiten saber si una iglesia realmente está multiplicando líderes? La- la repito. ¿Qué indicadores permiten saber si una iglesia realmente está multiplicando líderes? La multiplicación de líderes es el desafío para que un discipulador, un establecedor de iglesia logre la meta. No se va a ir de ese lugar, no va a dejar ese lugar hasta que vea discípulos, que los vea multiplicándose, desarrollándose, haciendo discípulos. Como dice 2 Timoteo 2:2, lo que has oído delante de mí, esto encarga a hombres fieles, idóneos, hombres o mujeres que se reproducen, que a su vez están haciendo discípulos, que a su vez están evangelizando, están pastoreando, están cuidando a otros. Entonces, un indicador muy importante es observar a esos fieles, idóneos, enseñables, que están disponibles a compartir la palabra, a abrir sus casas, a abrir sus hogares, ser vulnerables, compartir con otros los desafíos espirituales que están recibiendo, y eso es a nivel personal. Creo que Pablo lo ejemplifica muy bien cuando dice a Timoteo y a Tito, bueno, escoge entonces ahora pastores, diáconos, ancianos y líderes, que puedan ellos también continuar realizar el trabajo que se debe de hacer. Y uno observa la cultura, uno observa atentamente la situación que hay en ese lugar. Y cuando no hay líderes que toman la iniciativa, cuando no hay pastores, obreros, misionales, trabajadores de la misión que están haciendo el trabajo, entonces es necesario que ahí se levanten estos obreros y ellos puedan a su vez multiplicarse en la vida de otros. Obsérvelo, observe en su ministerio, observe en su casa, en su hogar, en su servicio, ahí en la empresa, en el negocio donde Dios le ha puesto para servir al reino. Si realmente hay otros que están también modelando la vida cristiana con ética y están ellos cumpliendo la misión de Dios y están haciendo discípulos y están obedeciendo los mandatos que Cristo nos ha dejado. Así que esa es una segunda generación, una tercera generación, y gloria a Dios si nos va a permitir ver a nosotros en esta generación hasta la cuarta generación, hasta un cuarto movimiento de discípulos, que uno les da el ejemplo, ellos lo han hecho, lo están haciendo con nosotros, y llega el momento en que uno deja que otros lo hagan. Ese es un líder, ese es un discipulador, él lo hace, da el ejemplo, es un liderazgo espiritual. Aquí estamos despertando, moviéndonos hacia la búsqueda del rostro de Dios, en primer lugar, su reino. Lo hacemos nosotros, damos el ejemplo, pero luego llamamos a otros, los invitamos, los convocamos, hagámoslo juntos. ¿Qué errores estamos cometiendo? Nos juntamos, nos reunimos a orar, nos juntamos, reunimos a planear y a trabajar juntos, a hacer alianzas estratégicas, cooperar con otras agencias, con otros ministerios, no competir, no duplicar con otras iglesias, sino trabajar juntos en armonía, complementarnos. Estos son muestras de que la iglesia se está autososteniendo, autogobernando, se está automultiplicando, está desarrollando su propia teología, se está encarnando en su doctrina. ¿No es cierto que eso es lo que necesitamos? Así que Dios nos ayude a crecer, a multiplicarnos y a aumentar nuestro liderazgo multiplicador
un liderazgo efectivo, un liderazgo que transforma, un liderazgo que trastorna la vida de otros. Muchas gracias, doctor. Bienvenidos los que van entrando. Cualquier comentario que quieran hacer lo pueden escribir en el chat. Lo vamos a leer. Por ser un tiempo un poco corto, no vamos a abrir micrófono. Sin embargo, podemos aquí leer el chat. Retomando un poco en los textos, mencionó, doctor, segunda Timoteo 2, y como hemos conversado un poco, también la lectura, ¿verdad?, de las epístolas de Pablo son tan importantes. eh, y pues mencionó esta multiplicación orgánica, esta multiplicación genuina del discipulado en la iglesia. Eh, Excelente, vamos a seguir a la próxima pregunta. Dice así, ¿puede una persona ejercer autoridad espiritual legítima si su carácter no respalda su liderazgo? Y la misma persona mencionó sobre Osvaldo Sanders, quizás lo mencionamos, doctor, en la misma respuesta, ¿verdad? Sobre Osvaldo Sanders y el carácter que es más determinante que el talento. Entonces, una vez más, ¿puede una persona ejercer autoridad espiritual legítima si su carácter no respalda su liderazgo? Y también, doctor, si puede comentar sobre Oswald Sanders, ¿verdad? Y esta idea del carácter y el talento. Bueno, yo quiero conectar ese libro clásico que en mi ministerio pastoral juvenil, universitario que he tenido a través de los años lo hemos usado como libro de texto, el libro Liderazgo Espiritual, que se los quiero recomendar, como muchos otros recursos que hoy tenemos que contamos para enfocarnos en una vida espiritual fresca, en un abrir nuestros ojos, despertar al Señor constantemente a su palabra, a su reino, a sus demandas. Y creo que es importante enfocarnos en un liderazgo espiritual de servicio, de humildad, de amor, de carácter ético. Nosotros tenemos que decir como Pablo lo decía, lo que has oído delante de mí, lo que aprendiste de mí, lo que Dios te estoy enseñando, el ejemplo. Nosotros tenemos que ponernos como un ejemplo de lo que Dios hace, de su gracia abundante en nuestra vida, no por nuestras capacidades, no por nuestros recursos, no por lo que nosotros somos, es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por su gracia somos los que somos. Entonces, si nuestro carácter, nuestra ética, nuestras disciplinas, nuestra práctica, lo que somos, refleja el carácter de un siervo, el carácter de Dios, eso nos ayuda a entender claramente lo que nosotros estamos aprendiendo de Jesucristo primero como nuestro líder, modelo y ejemplar, y nosotros lo reflejamos. Es triste hoy en la espiritualidad misional, en el liderazgo cristiano, en los cristianos, que se ha perdido mucho ese carácter ético. ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, hagan lo que yo digo, no lo que yo hago. No, hagan lo que yo hago. Lo que yo digo y hago es coherente, tiene que ver con una coherencia, no hay contradicción. Entonces tenemos que desafiar la ética contemporánea relativista, una ética dada al placer, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y hoy en día entonces estamos enfrentando y confrontando los valores del mundo, del enemigo de la cruz, Satanás, que quiere robar, matar y destruir, y nosotros somos agentes del reino y nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y nosotros tenemos que ponernos disponibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestro ministerio. Por lo tanto, esa ética que los profetas en el Antiguo Testamento desafiaban al pueblo, que dejaran la idolatría, que dejaran el materialismo o
o los placeres de la sociedad que le contaminaba, ellos los confrontaban y le decían, ustedes tienen que ir a una vida diferente porque son el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y necesitamos dar el ejemplo, el modelo. Tenemos que hacerlo, dejar de hacer algunas cosas y hacer otras para dar el ejemplo, obediencia, humildad y sumisión, sujeción al señorío de Cristo en nuestra vida y la palabra de Dios, que es la norma de nuestra fe y de nuestra práctica. Qué reto, doctor, qué reto esas palabras, porque si tomamos la idea de hacer lo que dicen y no lo que hacen, puede ser la diferencia entre ser un discípulo y ser un fariseo, ¿verdad? Así que es un gran reto la respuesta que nos ha dado, doctor. Muy bien, sigamos a la próxima pregunta que tenemos desde Facebook en los comentarios. Por cierto, ahí sí pueden ver el nombre de aquí en Zoom del doctor, dice Moisés Humberto Mejía Rodríguez, Facebook. Eso no es porque el doctor le encantan las redes sociales, sino que es porque él le encanta compartir sus ideas, compartir recursos. Compartir con nosotros, con ustedes. Así que pueden entrar a su Facebook e interactuar con él y con los recursos, ¿verdad? Del reino. Así que la próxima pregunta dice así, ¿cómo pasar de una iglesia tradicional a una iglesia misional? Esa es la pregunta. La repito, ¿cómo pasar de una iglesia tradicional a una iglesia misional? Doctor, solo voy a repetir la pregunta una vez más porque alguien aquí va entrando, solo vamos a dar la oportunidad que, que la pueda, que la pueda escuchar. Solo aquí lo dejo entrar. Y la pregunta que estamos haciendo ahorita es así, ¿cómo pasar de una iglesia tradicional a una iglesia misional? Una iglesia tradicional, una iglesia que se enfoca hacia adentro solamente, hacia adentro de las cuatro paredes, hacia un bonito púlpito, hacia una bonita presentación, pero es la misión hacia adentro. Se queda en su Jerusalén, no se proyecta, no mira las necesidades de la comunidad que está afuera de las cuatro paredes. Yo ayer estuve predicando aquí en la ciudad de Guatemala y me alegró mucho el hermano que dirigía y que decía, miren lo que está pasando. Y habían cosas que estaban pasando afuera, afuera de la iglesia hay Ya, hambre, mamá. afuera de la iglesia hay hambre, afuera de la iglesia hay necesidades, afuera de la iglesia hay viudas, hay huérfanos también que necesitan que la palabra se les predique, hay migrantes, hay gente no alcanzada, hay gente que necesita el evangelio. Entonces, una iglesia misional se está convirtiendo cada vez en una iglesia que siente, que se sensibiliza, que suplica y que suple las necesidades de su Jerusalén, de su Judea, de su Samaria y hasta lo último de la tierra. Es una iglesia que está pensando no solamente hacia adentro, por supuesto, aquí estamos la iglesia, adoramos, nos edificamos, como la iglesia del libro de los Hechos, perseveraron en la doctrina, perseveraron en la comunión, en la predicación, en el servicio, en la adoración y en la alabanza, pero una iglesia que decía, vamos a salir. Y por eso Dios les mandó, el Señor, el Espíritu Santo les mandó una persecución porque no las quería cómodas como una iglesia dentro de su Jerusalén. La quería una iglesia encarnada en su Judea, en su Samaria. Jesús mismo les había dado el ejemplo. Yo ya fui a Samaria, yo ya evangelicé a Nicodemo, yo ya evangelicé a la mujer samaritana, yo crucé las barreras culturales y el contenido del evangelio es el mismo, pero lo que está cambiando es la adaptación, la forma de presentar las buenas nuevas a las necesidades, por las necesidades de estos pueblos, comunidades no alcanzadas. Entonces, una iglesia misional, como ustedes lo pueden leer también, que lo he escrito y lo estoy compartiendo en los recursos, ahí es una iglesia que ora, ayuna, intercede, está sensible a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Pero también es una iglesia que ofrenda.
No solamente ofrenda sus dones, sus talentos, sus mejores recursos, sus mejores hombres y mujeres. Le dice al Señor, aquí está esta pareja, aquí está este empresario, aquí está este joven universitario, aquí está este niño, este adolescente que quiere servir a Dios. Entonces ofrenda, da lo mejor que tiene. Una iglesia misional es como la iglesia de Antioquía en Hechos 13, que escucha la voz del Espíritu Santo y envía a Pablo y a Bernabé al lugar, a los pueblos, a las regiones donde el Espíritu Santo los ha llamado. Es una iglesia que está obedeciendo, no solamente ora, ofrenda, pero la iglesia misional es una iglesia que obedece, que cumple la misión de Dios, de glorificar su nombre y extender su reino. Y eso es su misión, su gestión. Entonces, yo creo que el Espíritu está convirtiendo a su iglesia, a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, en una iglesia cada vez más misional que impacta, que transforma, que lleva el Evangelio, que lleva la palabra accesible para lograr ese impacto. Yo creo que el impacto y la transformación de una iglesia misional tiene dos aspectos también que quiero mencionar en este momento, a la luz de también el pasaje que dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, en Mateo, la ética del reino, en el Sermón del Monte. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son el pueblo de Dios. La iglesia tiene un ADN. La iglesia existe. La razón de la iglesia es predicar el evangelio. No es que va a aprender a hacerlo o va a adquirir digamos, una capacidad sobrenatural. Ya la tiene. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la comunidad del reino de Dios. Entonces, es su identidad, pero también es la misión. No tiene que olvidar, tiene que recordar, tiene que cumplir, tiene que obedecer la palabra de Dios que él ha recibido. Si no, no la ha recibido todavía, no ha entendido qué es ser un discípulo de Cristo. La iglesia necesita estar consciente de su identidad y de la misión que Dios le ha encomendado. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hay una Así razón es. y esa debe cumplirse y esa debe de ser. Gracias, doctor. Hermanos, tomemos nota. El Señor nos está dando tantas cosas para despertar, ¿verdad? Y como siempre aquí solo resalto unos pasajes que acaba de mencionar el doctor en su respuesta, Hechos 13 y el Sermón del Monte, con esta última reflexión, ¿verdad? De la identidad y de la misión. Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7. Leo un comentario, hay un comentario antes de esto, no lo ignoro, pero leo este último porque se relaciona a la respuesta que usted estaba dando, doctor, y dice Juan Medina que este fin de semana estaremos celebrando el 81 aniversario y el lema será, sirviendo a la comunidad, cómo podemos impactar a nuestra comunidad. Entonces el hermano menciona eso pues con relación a la respuesta que estaba dando. Bueno, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta, siempre de Facebook. Y después tenemos una pregunta aquí que se ha hecho el día de hoy aquí en Zoom. Pero vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cómo lograr que los discípulos se conviertan en discipuladores sin forzarlos? Dice, vaya, entonces repito la pregunta. ¿Cómo lograr que los discípulos se conviertan en discipuladores sin forzarlos? Esto nos recuerda que el discipulado que Jesucristo, que el apóstol Pablo y los discipuladores contemporáneos nos están enseñando, estamos aprendiendo, estamos realmente como estilo de vida discipular a otros de una manera relacional, relevante, resiliente. ¿Qué quiere decir? Que persevera, que insiste, que invierte tiempo, dinero, recurso
El discipulado, recuerden, la formación de líderes, la transformación de comunidades toma tiempo, no es de la noche a la mañana. No se convierte un líder, un deportista o un esfuerzo de hacer algo de la noche a la mañana en algo que logra éxito. No, esto toma tiempo, esto toma trabajo, esfuerzo. No vamos a forzar a nadie porque es el Espíritu Santo que convence, como dice la palabra en Juan, de juicio, de justicia, de pecado. Es el Espíritu Santo quien va transformando la vida de una persona. No somos nosotros que los vamos a transformar o que los vamos a forzar, los vamos a obligar. Es cuando le estamos compartiendo el Evangelio a alguien. Tenemos que dejar los resultados a Dios. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone ese querer. Nosotros lo que tenemos que ser y hacer es discípulos, ser y hacer discípulos. Mateo 28, 16 al 20 nos dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ir, tenemos que buscar donde ellos están, como se los escribí en el chat y en los recursos. Tenemos que ir a buscar la oveja, la moneda, el hijo pródigo, el hijo perdido. Están lejos. Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que ir donde ellos están. Y si nosotros vamos donde ellos están, ellos van a responder de acuerdo a lo que la palabra ha sido para ellos. Y si son buena tierra, por supuesto hay 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1, 30% de resultado. Y alguna es tierra seca, es tierra árida. Hay que limpiarla primero, hay que preparar el terreno, ¿me explico? Necesitamos hacer un esfuerzo de siembra, pero la cosecha es de Dios y es Él quien produce esos cambios, es Él quien transforma y es Él quien va formando el carácter. Así que seamos pacientes, seamos persistentes, seamos sabios y oportunos para invertir en la vida de personas por nombre y apellido. Escriba esos nombres, identifíquenlos. ¿A quiénes va a trabajar? Y algunas personas van a ser difíciles, van a haber circunstancias difíciles, pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios puede tocar la vida de estas personas y Dios lo va a hacer de acuerdo a su buena voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta. Fantástico, fantástico. Mencionó doctor la oveja, la moneda, el hijo pródigo y resaltamos Lucas 15, ¿verdad? En su respuesta. Muy bien. Este espacio durará alrededor de 40 minutos. Ya estamos a las 6:30. El doctor tiene un deseo de orar por ustedes. Al final lo va a hacer. También quiero yo compartir unas cosas. Entonces vamos con la última pregunta antes de ir cerrando, que se ha escrito aquí en Zoom y dice así. Dice, ¿cómo puede la iglesia adaptar sus métodos misioneros a una cultura sin modificar el contenido del evangelio? Repito la pregunta. ¿Cómo puede la iglesia adaptar sus métodos misioneros a una cultura sin modificar el contenido del evangelio? El contenido del Evangelio es el mismo. El Evangelio es la gracia de Jesucristo al morir en una cruz, resucitar al tercer día, viene otra vez en su segunda venida y exige y pide arrepentimiento y conversión de pecado. Cambio de vida, metamorfosis, metanoia, es un cambio de mentalidad. Ese es el Evangelio el mismo. Pablo lo predicó en Atenas, un buen ejemplo, cuando él entra al templo y le dice, observo que ustedes son muy religiosos. ¿Qué capacidad de adaptarse a la cultura de los atenienses? ¿Qué capacidad? Qué discernimiento, qué astucia, qué sabiduría la que podemos tener para evangelizar a un budista, a un hindú, a un musulmán, a un católico romano, a un ateo, a un agnóstico. Qué capacidad la que el Espíritu Santo nos da en los métodos para presentarles a Jesucristo encarnado,
hablarles de todo el consejo de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No vamos a negociar el contenido. Lo que sí vamos a adaptar y adoptar son los métodos del lenguaje. Hay que aprender el idioma, la cultura, qué puentes comunes hay, cristocéntricos, bibliocéntricos, cómo vamos a conectar a Cristo con ellos en su cultura, cómo vamos a conectar la escritura, la palabra de Dios con ellos. Entonces, eso significa adaptarnos, que el evangelio se encarna, es un evangelio encarnacional, es un evangelio, como dice Juan 1, que Cristo vino a revelarnos al Padre y Él nos ha dado a conocer, y aquel Hijo se adaptó, se identificó con nosotros, se negó en tiempo y en espacio para darnos a conocer el mensaje del amor y el perdón que Dios ofrece a todo aquel que en Él cree. Así que esto va a requerir tiempo para aprender otro idioma, otra cultura, adaptarse, identificarse con ellos. ¿Hasta dónde nos identificamos? Hasta el momento que presentamos el Evangelio, hasta el momento que hablamos de Jesucristo como el único Hijo de Dios. Ese es el proceso de adaptación cultural que va a ser un diálogo que espero tengamos en nuestras próximas sesiones y encuentros y recursos para seguir compartiendo un evangelio pertinente, un evangelio que la gente necesita escuchar, lo necesita, merece escuchar el evangelio por primera vez, algunos por segunda vez, quizás no lo han entendido, o por tercera vez para evangelizarles, disipularles y presentarles un evangelio completo, como lo dice los evangelios y las cartas pastorales. Me da lugar a hablar sobre el curso que se llama Evangelio Relacional y Discipulado Radical por el doctor Moisés Mejía. Voy a dejar aquí un enlace. Es un enlace de Linktree. Esta página es como un perfil, ahí pueden entrar. De hecho, se los quiero mostrar rápidamente. Em, ¿Cómo es esta página? Aquí pueden ver, es un perfil donde pueden escribir al WhatsApp. Este WhatsApp no es el WhatsApp personal del doctor, sino que es del administrador, es decir, yo. Y ahí podemos agendar diferentes cosas como mentorías con el doctor. Está aquí el Facebook y también YouTube, donde vamos a estar subiendo este podcast y también en Facebook. Les quiero enseñar el Facebook del doctor también. Bueno, aquí había escrito ayer un proverbio, eh, está compartiendo esta iniciativa, ¿verdad? Pueden diferentes recursos, bueno, la familia, por supuesto, y diferentes recursos que pueden ver donde él anda. eh, y también siempre, pues, por ejemplo, aquí eh, siempre el doctor nos tiene al tanto para poder estar acompañando y orando. eh, Así que, pues, son recursos importantes. Em, Consolideo una plataforma de cursos. El doctor tiene este curso con ellos. Dejo aquí el WhatsApp si quieren escribir, si están interesados, ¿verdad? Y también está ahí el enlace del Linktree. Bueno, hemos llegado aquí al final de este espacio. Muchas gracias por los que nos han acompañado y vamos a pedirle al doctor que ore por nosotros y que termine con una oración. Así que, si lo molesto, doctor. Señor, gracias porque nos has acompañado en este nuevo día, en esta nueva semana, con tu misericordia, tu amor y tu bondad. Señor, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tu palabra claramente nos demuestra, Señor, que tú has vencido al mundo y que te pertenecemos para toda la eternidad. Oro por mis colegas, compañeros, amigos, hermanos y familia
con siervos, hermanas y hermanos alrededor de muchos lugares en este día y en este tiempo, para que nos unamos en un mismo espíritu, en un mismo esfuerzo de ser luz y sal en este mundo que tanto te necesita, Señor. Ayúdanos a compartir lo que hemos recibido. Úsanos para tu gloria, para tu honra. Sí, Señor. Sigue sanando cualquier enfermedad, cualquier necesidad, cumpliendo tu propósito, que suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Y oro que la paz sobrenatural de tu Espíritu esté con nosotros y que nos lleve, Señor, hacia tu voluntad buena, siempre perfecta, Señor. Gracias por estar con nosotros. Y oramos y encomendamos este despertar, este mover de tu Espíritu en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, hemos quedado con muchos retos, hermanos, con varios pasajes ahí. Pues si quieren verlo otra vez, estará la grabación en Facebook y en YouTube. Este espacio será una vez al mes, al principio de mes, así que nos vemos otra vez a inicios de septiembre. Entonces, cerramos aquí. Muchas gracias. Que tengan un feliz día. Hermanos y hermanas, Muchas gracias, bendiciones. Gracias, doctor. Igualmente, hermana. hermano Igualmente. Salvador, hermano Juan, bendiciones a todos ustedes. Qué gozo verles. Hasta ahí donde están, en su Gracias. casa, en su ministerio. Bendiciones.